Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saradit Caldera Montoya, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería en Logística de la modalidad semipresencial. En esta ocasión estaré haciendo un trabajo de la materia Estadística Inferencial 1 impartida por el ingeniero Juan Morales y es referente a la introducción a la estadística. Veremos algunas definiciones. Estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de la muestra. Vemos las siguientes definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. que se someten a estudio. El conjunto es completamente porque incluye a todos los sujetos que estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. (1.2) Pensamiento estadístico. Concepto clave de esta sección: se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de datos, fuente de datos, método de muestreo. 1.2 Pensamiento estadístico. Comenzamos con el primer problema. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es cuando la población que se va a muestrear tiene un interés especial. Siguiente problema: contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Respuesta: porque así te ayuda a analizar de forma adecuada los datos proporcionados. Siguiente problema: Suprema Corte. ¿Todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños? Respuesta: es posible, pero muy poco probable. El siguiente: accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en el 2004". El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron los datos sobre la frecuencia de lesiones, qué valor importante no se incluyó y por qué es importante. Faltó incluir el tamaño de la población. Es importante porque de ahí es donde nos da el parámetro de accidentes y así poder saber el nuevo récord. 1.3 Tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Que uno se considera números, los podemos contar, en este caso los cuantitativos, y los otros son nombres o características cualitativas por los que no se pueden contar. Siguiente: dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Fox Exercise in New York Fidelity Push Button de Michelle Luo, New York Times. Respuesta: es un dato discreto. En los ejercicios 21 a 28 determine cuál de los 4 niveles de medición nominal, ordinal, de intervalo, de razón es el más adecuado. El problema es el 24.
temperaturas reales en grados Fahrenheit como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Respuesta es, aparecen como nivel de medición de intervalo. El ejercicio 35, escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, que es ni buena ni mala. Los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y -5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Respuesta: es nivel de medición nominal, ya que estamos calificando la calidad de la comida, por lo que no me indica cantidad, sino un valor nominal que le dimos a la calidad. Es una simple diferencia entre bueno y malo. Ok, 1.4 pensamiento crítico. Problema número 3, correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos incluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Respuesta: no, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente nos dará como resultado una menor tasa de homicidios. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente información. Por fin el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer los chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Respuesta: el chocolate, al ser azúcar, no aparecerá junto de las frutas y vegetales. Y el vino tinto, todos están en distintos niveles, y el interesado en promover estas azúcares y hacerlas pasar por buenas está financiando el estudio. Tal vez los resultados sean motivados a favorecer estos azúcares, es lo que es incorrecto en el estudio. Porcentajes en una encuesta Gallup. Inciso A. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Realizamos un equivalente de datos y nos da como resultado 359.66, que sería 360. Es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compraron frecuentemente. Hacemos la equivalencia de datos, que es como una regla de 3, 734 por 49% sobre el 100% nos da como resultado 359.66 y lo redondeamos, nos da como resultado 360. El inciso B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje, consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Realizamos un equivalente de datos y nos da como resultado los 323 usuarios equivalen al 44% que afirmaron
que realizan planes de viaje frecuentemente consultándolo en línea. Y tenemos aquí lo que es nuestra regla de 3, usuarios porcentaje. Tenemos 323 usuarios por el 100% entre 734, nos da como resultado el 44%. Okay. El número 30, porcentajes en una encuesta Gallup. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas en esta encuesta. Número 1. Las encuestas por periódico no son muy llamativas. Número 2. Por eso la respuesta fue muy pobre, solo 20 lectores contestaron. Número 3. La pregunta fue de un tema muy delicado, pudiera ser otro factor por el cual el público no quiso participar. Número 4. Se les pedía a los lectores llamar. La mayoría apenas si contesta una llamada de encuesta. Raros son la población que marca para contestar una encuesta. 1.5. Recolección de datos muestrales. Ejemplo 3. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria. Simple. Es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? Respuesta. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta. No importando que se haya obtenido la muestra, lo más probable es que esta represente solamente la población de amigos. Número 8. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children. Respuesta. Es un experimento debido a que se está administrando la equinacia. Okay. El número 19, estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer el nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la Corporación Research and Development y el Center of Healthcare Policy and Evaluation, y resultó ser un estudio por conglomerados. Diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Thyroidine in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. Grupo número 1, un grupo tratado con trillodotironina. Grupo 2, un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y grupo número 3 es un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de estos términos en el contexto de dicho estudio. Respuesta. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. 2.2. Distribuciones de frecuencia.
Ejercicio 2. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Respuesta: los semestres que están estudiando. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Ejercicio 9. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, pareciera que la distribución es normal. Respuesta: sí, parece que la distribución es normal, ya que al inicio las frecuencias son bajas, llega a un punto máximo y luego disminuye. Esto si los criterios se interpretan de manera estricta. Aquí a la derecha tenemos la tablita y vemos que comienzan de frecuencias bajas, llega a un punto máximo y luego comienza a disminuir. Seguimos con el siguiente ejercicio, 2.2, distribuciones de frecuencias. Sería el número 24, pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de la clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, aquí tenemos una distribución de frecuencias que sería un histograma. Ok, es el que tenemos aquí, tomando lo que es esta columna que es el papel. Nos vamos a lo que es el Minitab. Aquí tenemos la columna y nos vamos a ir a gráficas, histograma. Vamos a tomar simple y le damos clic en aceptar. Ok, de ahí vamos a tomar el de papel. Damos doble clic para que se seleccione de este lado donde dice variables de gráficas y le damos clic en aceptar. Y ahí tenemos lo que es nuestro histograma de papel. Ok, ¿qué nos está pidiendo? Nuestro histograma. Y después compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, para esto voy a hacer lo que son unas tablas de comparación. Aquí tenemos donde comparo lo que es el papel con lo que es el tamaño papel y lo que es el tamaño de metal. Esto lo puedo hacer también en el programa de Minitab. Para esto me voy a lo que es estadísticas, me voy a lo que es tablas, cuenta de variables individuales y aquí voy a tomar tamaño del metal y quiero que me dé conteos y porcentajes. Y le doy clic en aceptar. Ok, aquí me da esta información con lo que yo le solicité. Conteos, porcentajes, me da los pesos del metal y me da este porcentaje, los tamaños. Lo mismo voy a hacer para lo que es el metal. Perdón, tablas, cuenta. Ok, ese sería
el metal. Ahora voy a hacer el de papel. Borro aquí metal y le voy a poner papel. Doy doble clic, le doy a aceptar y aquí me sale también la de el papel. Ok, aquí ya tenemos las dos, la del papel y la del metal. Seguimos, vamos a revisar el ejercicio 32, número de clases. Para la construcción de una distribución de frecuencias, los lineamientos de Sturge sugieren que el número ideal de clases puede aproximarse usando 1 más log n sobre log 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para completar la tabla que aparece en la imagen. Usando esta fórmula se obtuvieron los siguientes valores. Esto era lo que teníamos en el ejercicio, de 16 a 22, de 23 a 45. Y usando la fórmula que sería 1 más log por la cantidad de los valores de los datos sobre log por 2. Me da puedo terminar lo que es mi distribución de frecuencias. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 3, conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Ejercicio 14. Medidas del voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el ejercicio 13. Aquí tengo lo que es la información y aquí tengo lo que es el histograma. Ok, me voy a ir a Minitab, voy a tomar la gráfica, histograma, voy a tomar el simple y voy a seleccionar mi variable, que en este caso es el generador de volts. Doy doble clic y doy clic en aceptar y aquí tengo lo que es mi histograma del generador de volts, que era la información que me estaba solicitando. Ok, de ahí seguimos con el número 22, que es interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluye el valor de 504 y luego construya otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Y aquí tengo los dos histogramas, uno es con las 504 libras y otro sin las 504 libras. Sin las 504 libras pues me da una información, pues se puede apreciar mucho mejor. Y en la de con las 504 libras, pues como decía en el ejercicio, hay mucha separación de lo que es la última anotación que tenemos a las 504 que estamos colocando hacia el final. Y hace que quede una gran variación de la última, de que sería 320 hasta la 504. Ok, este lo podemos realizar igual en Minitab. Nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, simple, le damos clic en aceptar y vamos a buscar carga en libras. Esto es con las 504 libras. ¿Sí? Vemos aquí la diferencia.
Y vamos a hacer lo mismo para hacer una sin las 504. Es la misma información, únicamente se le quitan las 504. Y aquí tenemos el histograma sin las 504. Y aquí con las 504. Ahí tenemos la diferencia de los histogramas. Ok, proseguimos con el siguiente ejercicio. Y tenemos el número 2, diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos en general. ¿Qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Aquí tenemos lo que es el ejemplo 9 y nos dice que efectivamente sí tienen que, donde un mayor número de chirridos corresponde a temperaturas más altas, por lo tanto es posible usar a los grillos como termómetros. Aquí la pregunta que me hace es qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos. Me revela la relación de las variables dependientes e independientes, es decir, tiene que haber una relación entre las variables X y variables Y. Seguimos con el siguiente ejercicio y será el ejercicio 13, gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9 que está al lado derecho, basada en datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas que estudiantes de licenciatura construyen una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Ok, aquí la tenemos. Y igual nos vamos a Minitab y vamos a hacer un Pareto. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad y nos vamos a diagrama de Pareto. Ok, ahí tenemos lo que es, vamos a seleccionar lo que es universidades y en frecuencias vamos a seleccionar lo que es porcentaje. Damos clic en aceptar. Ok, verificamos los datos, sería universidad y frecuencia relativa. Ok. Herramientas de calidad, diagramas de Pareto. Y aquí vamos a agarrar universidad. Ok, borramos el que tenemos anterior. Selecciono universidades. Y en la parte de abajo, igual borramos el que tenemos aquí. Y vamos a dejar el de frecuencias relativas. Le damos clic en aceptar. Y ahí ya nos sale nuestro diagrama de Pareto de universidades. Ok, y aquí está pública de 2 años. Seguimos con el siguiente ejercicio. Ok, y es gráficas estadísticas, el problema número 18, gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2.2. Y aquí tenemos el ejercicio 29 y tenemos aquí los grupos sanguíneos. Para esto yo realicé una tabla de frecuencias. Previamente, y aquí la tenemos de los grupos sanguíneos. Tenemos los grupos que es A, B, O y AB, y tenemos aquí las frecuencias que tenemos de cada uno de estos grupos. Vamos a realizar igual, nos vamos a estadísticas, tomamos lo que es herramientas de calidad y seleccionamos diagrama de Pareto. Ok, aquí igual cambiamos el que teníamos previamente. Y aquí vamos a seleccionar grupos sanguíneos. Aquí igual borramos la frecuencia de esta y vamos a tomar la de frecuencias sanguíneas, que es la que tenemos acá de este lado.
y le damos clic en aceptar. Y ahí tenemos nuestro diagrama de Pareto de los grupos sanguíneos. Seguimos con el siguiente ejercicio. Ok, este ejercicio es igual otra gráfica estadística, que es gráficas de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo de ejemplo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. Inciso A, la gráfica de tallo y hojas se puede expandir dividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas expandida. Ok, aquí tenemos lo que es la gráfica de tallo y hojas expandida. Y aquí en el inciso B tenemos la gráfica de tallo y hojas se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensada insertando los datos restantes. Acá de este lado tenemos lo que es la gráfica condensada y de este lado tenemos lo que es la gráfica expandida. Ok. En el ejercicio siguiente, que es el 3, la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No, la gráfica se debe realizar de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa. 3.2. Medidas de tendencia centralento crítico, gráficas inadecuadas. Número 5. Gráfica de pesos. Según los datos de Gordon Churchill Clauser, las mujeres tienen un peso promedio o una medida de peso de 137 libras o 67 kilogramos y los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran al margen se presentan estos promedios y las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? Respuesta: no, los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. (3.2) Medidas de tendencia centralento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicio 12. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según datos del US National Center for Education Statistics. Inciso A. Construya una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Inciso B. Construya una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. Ok, aquí tenemos las dos. Una que nos está exagerando el porcentaje y otra que está siendo objetiva porque es el 38.5 y
que el 61.5%. Ok, esto lo podemos realizar en Minitab. Y aquí tenemos lo que es, primero vamos a hacer la gráfica de barras para el inciso A, que sería una gráfica de barras por función de una variable. Ok, y tomaremos lo que es conglomerado, le damos clic en aceptar y aquí tenemos nos da ya la función para hacernoslo más exagerado. Y aquí tenemos, aquí está, nos lo está haciendo las puntuaciones son muy altas, nos está dando valores muy altos para poder hacer una exageración que se vea algo muy obvio. Ok, ese sería el inciso A. Y vamos a hacer el inciso B, una gráfica que en realidad sea objetiva, y vamos a tomar valores de una tabla. Ok, vamos a tomar el simple y aquí tenemos, acá tomamos lo que son valores, digo porcentaje, y en variable lo que son las universidades. Damos clic en aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica. Está pues más centrada. Ya si queremos nada más seleccionamos el agregar y le ponemos la etiqueta de datos. Y aquí están los porcentajes, 38.5 y el 61.5%. Ok, ya tenemos nuestras gráficas y cómo hacerlas. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, sería el siguiente punto, el 3.2, medidas de tendencia central. Vamos a ver el concepto clave. En esta sección nos enfocamos en las características del centro. En específico presentamos medidas de tendencia central, incluyendo la media y la mediana. Como herramienta para analizar los datos, aquí no solo nos enfocamos en determinar el valor de cada medida de tendencia central, sino también en la interpretación de esos valores. La parte 1 de esta sección incluye conceptos básicos que deben comprenderse muy bien antes de pasar a la parte 2. Vamos a ver el ejercicio 2, que es el promedio. Un encabezado de USA Today afirmaba que el riesgo familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? ¿Qué término tiene el promedio en la estadística? Es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Y sí se debería utilizar otro término, si otro indicador es muy importante para utilizar es la desviación estándar. Ese es el otro que podemos utilizar. Siguiente problema sería el número 8. Puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Ok, no, porque el promedio de la media da 760.91. La media es 753 más 779 entre 2, 766. Ok, la moda es ninguno porque ningún valor se repite. La mitad del rango es 664 más 836 entre 2, 750. Ok. El número 16, satélites. A continuación se enlista el número de satélites en órbita, propiedades de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podrías adivinar de qué país se trata? Aquí realicé la tablita con la cantidad de datos que tenemos y aquí se enlistan los datos y se acomodan del menor al mayor. No podemos adivinar de qué país se trata, no, porque no tenemos el nombre de los satélites.
La media es 10.79, 16. La mediana es 2 más 3 entre 2, nos da como resultado 2.5. La moda es 1 porque se repite 10 veces. Y la mitad del rango es 1 más 158 entre 2, 79.5. Ok, nos vamos con el que sigue. Número 27, voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medios. Y aquí tenemos el resultado. Casa, rango 0.90 volts, la media 2, 0.06 volts y la media de 0.24 volts. Generador, rango de 120 volts, la media 2 de 0.08 volts y la media de 0.29 volts. UPS, rango 1 volt, media 0.09 volts y media de 0.31 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente la misma cantidad de variación, que es muy baja en cada caso. Los coeficientes de variación son 0.19%, 0.23 y 0.25%. Siguiente ejercicio es el número 41, mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores en esta clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que preceden la clase de la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Límite inferior de clase de la mediana más anchura de la clase por n más 1 sobre 2 menos m más 1. Todo esto entre la frecuencia de clase de la mediana. Utiliza este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencias existen entre el resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20 mg? ¿Cuál valor de la mediana es mejor? ¿El que se calculó de la tabla de frecuencias o el valor de 20 mg? Respuesta: 20.9 mg es el valor de 20. Es mejor porque se basa en los datos originales y no incluye una interpolación. 3.3 Medidas de variación. Concepto clave. En esta sección analizamos las características de la variación. En particular, presentamos las medidas de variación. Por ejemplo, la desviación estándar como herramienta para analizar los datos. No solo nos enfocaremos en calcular los valores de las medidas de variación, sino también en su interpretación. Además, estudiaremos conceptos que nos ayudarán a entender mejor la desviación estándar. Sugerencia de estudio. La parte 1 de esta sección representa los conceptos básicos de variación y la parte 2 presenta conceptos adicionales relacionados con la desviación estándar. Aunque ambas partes contienen varias fórmulas, no dedique demasiado tiempo a memorizar fórmulas o a efectuar cálculos aritméticos. En vez de ello, dé mayor importancia a comprender e interpretar los valores de la desviación estándar. Ejercicio 3. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? ¿Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general? ¿O los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística? ¿Y por qué? Respuesta: los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Ejercicio 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos de US Today.
¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Aquí tenemos todos los salarios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasaría si se omitiera el salario más alto? No hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menos desviación estándar, porque nos daría un resultado mucho más claro. Ejercicio número 24. Tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, de donde los clientes se forman en una sola fila, y el Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Y aquí tenemos los tiempos y tenemos las estadísticas descriptivas, donde se están comparando los dos. Y aquí tenemos máximo de 7.7 Valley y 10 minutos el máximo es de Providence. Ok, aquí tenemos lo que es la comparación. Seguimos con el ejercicio 38. Desviación media absoluta. Permita que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representaban el número de satélites militares de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestre que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Respuesta. Como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada y la elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizarán en capítulos posteriores. Ok, pasamos al punto 3.4. Medidas de posición relativa y gráficas de caja. Concepto clave. Esta sección representa medidas de posición relativa que consisten en números que indican la ubicación de valores de datos con respecto a otros valores dentro de un conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z, porque se utilizará a menudo en los siguientes capítulos. También estudiaremos los cuartiles y percentiles, que son estadísticos comunes, así como un nuevo tipo de gráfica estadística llamada gráfica de caja. Ok, vamos a pasar al ejercicio 3. Gráficas de caja. A continuación, se representa una gráfica de caja generada por StatDist de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Respuesta. 0 horas es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil Q1 es 166 horas, el segundo cuartil, que es Q2 o mediana, es 215 horas, el tercer cuartil Q3 es 269 horas y el máximo es 423 horas. Percentiles. En los siguientes ejercicios 15 a 18 utilice los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Y aquí tenemos lo que son los datos, los números, puntos anotados del 36 hasta el 75. En la parte de abajo tenemos los ejercicios. En este caso nos tocó sacar el percentil 65. ¿Sí? Acá tenemos 65. Y la respuesta sería: el percentil 65 es igual a 20 sobre 24
20 porque es el número en el que le tocó el 65. Si contamos todos, este sería el número 20. Y 24 porque son 24 24 datos que tenemos por 100 para sacar el porcentaje. En este caso nos dio 83.3, que es igual a 83, ya que la fórmula nos dice que el resultado se redondea al entero más cercano. Como está abajo de 0.5, de 0.6 ya no sube, ya se queda en 83. Ok, medidas de posición relativa y gráficas de caja. En los ejercicios 19 a 26, utilice la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. Ok, para el ejercicio 25 me está pidiendo el P25. La respuesta es, para el 25 sería igual a 25 sobre 100 por 24, que son los valores que tenemos, y me da como resultado 6. El lugar es el sexto del cuartil 25 y el valor del sexto lugar es 41. Ok, sí, podemos... El sexto valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 41. Ok. Y nos pasamos al siguiente ejercicio, que sería el número 38, deciles y quintiles. Para un conjunto de datos existen 9 deciles designados como D1, D2, así hasta llegar a D9. Se separan los datos ordenados en 10 grupos con aproximadamente el 10% de los valores de cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Inciso A. Utilice las cifras de presupuestos de películas que incluyen en la tabla 3.4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Aquí yo tengo lo que es la tabla de presupuestos. Ok. Y para la respuesta se realizó con la fórmula K por N sobre 10, donde D1 es igual a 7 y D7 es igual a 80 y D8 es igual a 116. En este caso sería y para el inciso B nos dice utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3.4 y obtenga los 4 quintiles. Los 4 quintiles vienen siendo 4.5, 35, 68 y 113. Ok, el siguiente ejercicio es bajar archivos de PowerPoint 2.2 y 2.3, resolver los ejercicios resueltos por el profesor y planteados a resolver. Ok, antes de esto vamos a ver unas pequeñas definiciones que son importantes. Serían: los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Ok. Vamos a ver distribución de frecuencias. Los pulsos de hombres. Utilice los pulsos de hombres de los hombres para construir la distribución de frecuencias y vamos a incluir 10 clases. Ok, acá yo tengo previamente lo de los pulsos de hombres. Ok. Y vamos a... Me está solicitando
que yo haga una distribución de frecuencias. Ok, vamos a gráfica y vamos a hacer un histograma simple, le damos a aceptar y vamos a tomar el pulso de hombres, que era el que me estaba solicitando. Ok, y aquí tenemos lo que es el pulso de hombres, el histograma de pulso de hombres. Ok, y tenemos aquí otro ejemplo, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Ok, igual nos vamos a Minitab y vamos a abrir gráfica, histograma, vamos a darle en simple, le damos a aceptar y aquí vamos a buscar las frecuencias. Ok, este está guardado como frecuencias, damos doble clic y le damos clic en aceptar y aquí tenemos nuestras frecuencias. Ok, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Minitab me lo está dando en 8 frecuencias. Sí, aquí es importante, si no me lo da así, yo lo tengo que acomodar a lo que me lo está solicitando. Ok, acá tenemos ya mi histograma de frecuencias. Ok, y vemos un poco de definiciones. La definición de histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto a la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Seguimos con el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Y tenemos lo que es la edad, que está dada en años, la estatura, que está dada en pulgadas, el peso, que está en libras, la cintura es circunferencia de la cintura, está en centímetros, el pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, SIST viene siendo la presión sanguínea sistólica, DIAS es presión sanguínea diastólica, COL, que es colesterol, IMC, que es el índice de masa corporal, MUS es longitud del muslo, está en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, muñ es anchura de la muñeca, que también viene en centímetros, y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y el índice de masa corporal. Ok, aquí tenemos los histogramas. Tengo aquí el histograma de edad, el histograma de estatura, histograma de peso, pulso y el de índice de masa corporal. Ok, vamos a Minitab y comenzamos nos vamos a gráfica, histograma, tomamos el simple y nos vamos a ir a edad. Comenzamos con el de edad. Ok, le damos clic. No lo acepté.
gráfica, histograma, simple, le damos clic en aceptar y seleccionamos edad, ya sea que le dé doble clic o le den seleccionar, y entonces sí ya me va a quitar el que tenía anterior. Doy clic en aceptar y ahí tenemos el histograma de edad. Nos vamos con el que sigue, simple, aceptar, y después de edad seguía la estatura. Doble clic, aceptar, y tengo el de estatura. Igual me voy a gráfica, histograma, simple, le doy a aceptar y me voy a peso en libras. Doble clic para aceptarlo y le doy a aceptar. Ok, ahí tengo el de peso en libras. Voy con el siguiente, histograma, simple, le doy clic en aceptar. Me voy con el siguiente, que sería pulso. Le doy clic en aceptar. Y ahí tengo mi histograma. Ok, ya tengo edad, estatura, libras. Y me voy con el de índice de masa corporal. Ok, igual me voy a gráfica, histograma, simple, le doy clic en aceptar. Y voy a seleccionar el de índice de masa corporal. Le doy doble clic, aceptar, y ahí tengo yo lo que es mi histograma. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio, y en este ejercicio me dice que tengo que realizar los histogramas de cintura, de muslo, que es la longitud del muslo, codo, muñeca y brazo. Ok, seguimos entonces con lo que son los histogramas. Aquí yo tengo el de cintura, sigue el de muslo, codo, muñeca y brazo. Ok, nos vamos igual a Minitab, me voy a gráfica, histograma, simple, aceptar. Ok, sigue cintura, le doy clic en aceptar y ahí tengo el histograma de cintura. Ok, sigue muslo y codo. Ok, nos vamos a gráfica, histograma, simple, clic en aceptar. Selecciono muslo, le doy clic en aceptar y aquí nos sale nuestro histograma. Seguimos gráfica, histograma, clic en aceptar. Seleccionamos codo, dando doble clic, borramos el anterior y le damos clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma de codo. Ok, ¿cuál otro falta? Sería muñeca y brazo. Hacemos el mismo procedimiento, gráfica, histograma, simple, le damos a aceptar y nos vamos a muñeca. Seleccionamos con doble clic y le damos clic en aceptar. Y tenemos nuestro histograma de muñeca. Seguimos con gráfica, histograma, simple y aceptar. Y seleccionamos brazo. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma de brazo. Ok, continuamos. Con esto terminamos lo que son los ejercicios que vienen en el PowerPoint 2.2 y 2.3. Ok, y continuamos con esta parte de
con esta parte de la tarea, que viene siendo un proyecto que es de semestre. Lo vamos a terminar en todo el semestre. Esta parte pues para mí es el planteamiento del proyecto, porque escogí ese tema y el tema que estoy escogiendo. El proyecto que yo tomé es un problema que tenemos en nuestro trabajo y que mejor que empezar a trabajar en el campo ya con las herramientas que estamos aprendiendo aquí en lo que es la materia de estadística inferencial. Para el planteamiento, pues primeramente voy a poner el tema. Como les comentaba, es un tema que yo escogí del trabajo y el problema es que se fue a 5 clientes, a los clientes, 5 órdenes con instructivo de uso de control remoto equivocado, lo cual el instructivo estaba en inglés-español y se requería inglés-francés. En mi proyecto estaré trabajando con las herramientas PDCA, lluvia de ideas, 5 porqués y diagrama de Ishikawa. Aquí en lo que es en esta parte podría expresar ahora sí que los problemas de calidad anteriores con un histograma para saber qué meses o cuántos rechazos tuvimos externos hemos tenido, pero la cantidad reportada es muy poca, a pesar de que es una queja muy importante, porque pues es un instructivo, estamos hablando de un instructivo, es algo importante. No tenemos muchísimas quejas, únicamente se fueron 5 órdenes, pero pues fueron para unos clientes muy muy importantes. Comenzaré con los datos que contamos de estas quejas de los clientes. Tenemos actualmente tenemos relación y análisis de datos. Los datos externos que tenemos con los que contamos son las órdenes. Aquí están los números de órdenes y tenemos el tipo de material que estamos realizando. No sabemos en qué turno se envió. Sabemos en qué celda se envió, porque el producto se realiza todo por la misma celda siempre. No conocemos qué empleado lo hizo. Pues aquí tenemos qué es lo que mandamos mal. Nota: en lo que va del mes de junio no se ha recibido ninguna queja por ese instructivo. Y los datos internos no se tienen antecedentes. Nunca habíamos mandado algún ese tipo de defectos. Y aquí empezamos con lo que es el plan. Definir el problema, qué, metas, análisis y causa raíz. ¿Qué es lo que se ha encontrado? 5 órdenes con instructivos incorrectos. ¿Quién lo ha detectado? El gerente de calidad. ¿Dónde se ha encontrado? Con el cliente. ¿Dónde se presentó? Referencia o turno. Se presentó en mayo del 2018. ¿Cómo se ha detectado? A través de las quejas de un resultado de calidad de producto. ¿Cuántas veces se ha encontrado? Por día, por semana o por mes. Solo se encontraron 5 órdenes en la semana 22. ¿Cuál es el objetivo de que se quiere alcanzar y cuánto? Reducir las quejas del cliente por instructivo incorrecto al 60%. Ok, este viene siendo lo que es mi planteamiento del proyecto. Conforme vaya transcurriendo el semestre se va a ir dando más avance referente a lo que es el proyecto que tenemos. Pues por su atención, muchísimas gracias, y con esto sería todo.